Ocho de la mañana, 5 minutos. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Miguel Boada Tuquimire. Él es especialista de política pública. Nos trasladamos hasta la capital de la República. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buen día, bienvenido a Última Palabra, el Cerro de Pasco. Buenos días, Alexander, y saludos a todos tus radioyentes. ¿Qué tal? En estos días ha sido modificada a través del texto único de procedimientos administrativos. Coméntenos sobre ello, doctor Miguel Boada. Claro, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM el año pasado ha hecho ciertas modificaciones o ha sacado unas resoluciones, ¿no?, para el nuevo formato TUPA, ¿no?, la adecuación que será gradual, ¿no?, de acuerdo al cronograma que han aprobado. Tenemos hasta el 30 de junio del 2020 las municipalidades tipo A, B, C, D, y hasta el 2022 las municipalidades que no pertenecen a las ciudades principales, de tipo E, F, G, ¿no?, que son un poco más pequeñas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la Secretaría en los lineamientos ha puesto que la conducción del proceso de elaboración ahora la realiza el secretario general. La elaboración del sustento técnico se encarga planificación. La sustentación de costos de procedimientos y servicios de exclusividad se encarga la oficina de administración o la que a sus veces. La sustentación de la base legal siempre está a cargo de la asesoría jurídica y el informe de conformidad por la gerencia municipal, ¿no? Han tenido a bien, de cierta forma, la Secretaría de Gestión Pública tiene una visión de unificar, por ejemplo, los TUPAS a nivel del sector público, de cierta forma, porque actualmente cada municipalidad realiza su TUPA, es aprobado por la provincia y empieza a cobrar las tasas o derechos respectivos, ¿no? ¿Aló? Estas modificatorias, doctor Miguel Boada, se van ya se están implementando en las diversas municipalidades, como lo puede indicar, en las categorías que se tienen. Así es. Por ejemplo, hay algunas municipalidades que todavía están. Por ejemplo, en Lima, por ejemplo, hay 2 solamente que han sido ratificadas, faltan 40, ¿no? En provincia me imagino que será mucho más, pero la Secretaría de Gestión Pública lo que está haciendo es unificar todos los criterios hasta el 2022, donde cada municipalidad va a tener que, por ejemplo, adecuar el tema de los requisitos, el tema de los costos, van a tener que ser de cierta forma homogéneos, ¿no? ¿Eso por qué? Porque de cierta forma a veces el Estado también tiene que tener ciertos costeos que antes no había, o por ejemplo, el costo de papel acá es 20 soles, en otra localidad es 22, en otra es 25, el otro es 30, ¿no? Y eso varía en el tema del cobro de los tributos, en el tema de las tasas, ¿no? Y, por ejemplo, ahora tienes que considerar también, por ejemplo, las restricciones que no puedes colocar tampoco, que están, por ejemplo, vinculadas a Indecopi, o sobre el tema, por ejemplo, de edificaciones, sobre el tema, por ejemplo, de habilitaciones urbanas. Hay pronunciamientos de Indecopi que ahora se tienen que tomar en cuenta para la elaboración de los nuevos TUPAS. Doctor Miguel Boada, ¿qué refiere, por ejemplo, en el caso del texto único de procedimientos administrativos respecto a las edificaciones? ¿Puedes ampliar sobre ello? Claro, el tema de las edificaciones ha ido cambiando con la nueva forma. Antes, por ejemplo, se sacaba licencia de funcionamiento e ITSES bajo parámetros de 100 metros, de 100 a 500 metros o de 500 metros a más, ¿no? Ahora las licencias de funcionamiento o ITSES están clasificadas como riesgo bajo, medio, alto, y muy alto, ¿no? Y eso ha hecho también de que la normativa de los TUPAS varíen en cuanto a los requisitos, porque ahora hay que considerar las normas de edificación para poder elaborar los TUPAS nuevos, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades tendrán que adecuar obligatoriamente sus procedimientos a ITSE y licencia de funcionamiento al TUPA del modelo de la PCM, porque ahora hay un modelo de la PCM que toda municipalidad debe de tener como plantilla, ¿no? Y simplemente lo que varía son un poco el tema de los costos, pasajes, ¿no? Y varía un poco en esa parte, pero han cambiado a esa nomenclatura nueva, ¿no?
En el caso de las telecomunicaciones y obras, por ejemplo, hay la ley 228 que modifica los procedimientos de telecomunicaciones que se sujetan a la aprobación automática, o sea, ya no tienen que pasar por la municipalidad, ¿no? Y ya no formaría parte del costo del servicio y aplicaría en la guía simplificada administrativa de la PCM. O sea, hay temas como estos que habría que estudiarlos detenidamente. Por ejemplo, en el tema de nos refiere, por ejemplo, a las multas que han tenido las municipalidades de 47.000 soles debido a que no acreditó que los derechos de trámite hayan sido establecidos en función del importe del costo que su ejecución genera, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 45 en concordancia con el artículo 31 de la ley 20.090, que dice en traducción en castellano que hay, por ejemplo, normas que nosotros no podemos aumentarle. Si existen requisitos en la ley, las municipalidades distritales y provinciales no podemos ponerle requisitos adicionales a esa norma. ¿Por qué? Porque se van a Indecopi saca una resolución a favor y multan a las municipalidades. Tampoco no podemos exceder en los requisitos que pedimos para solicitar un trámite. ¿Aló? Sí, siga doctor Miguel Boada Chuquihuire el día de hoy en esta comunicación respecto a los instrumentos de gestión municipal, respecto al TUPA, que pues ha sufrido la variación, como nos puede indicar, doctor. Claro, como también te puedo comentar que, por ejemplo, hay una resolución, la 518 de Indecopi, que dice que la exigencia de tramitar procedimientos adicionales a los establecidos en la ley, la 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, autoriza para el mantenimiento de cableado y certificación de conformidad de obra por telecomunicaciones. Igual, de la misma forma, nosotros ya ahora, por ejemplo, hay municipalidades que están restringidas de poder poner algunos requisitos a todas las entidades relacionadas al tema de telecomunicaciones, ¿no? Sean los postes, ¿no? Los postes que se colocan en la vía pública. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos plazos, como le comentaba en un inicio, que por ejemplo las municipalidades pertenecientes a las ciudades principales tipo A, B, C, D, conforme a la clasificación efectuada por el artículo 5 del Decreto Supremo 296 del 2018, o norma que sustituya o reemplace, incluya a sus organismos públicos y empresas municipales, tienen para adecuarse hasta el 30 de junio del 2020, y las municipalidades no pertenecientes a las ciudades principales tipo E, F, G, conforme a la clasificación efectuada, tienen hasta el 30 de junio del 2020, que son municipalidades un poco más pequeñas, ¿no? ¿Y qué va a pasar, doctor, en caso de incumplimiento de parte de estas municipalidades? Tienen sanción, pues, ¿no? Tienen sanción por la Secretaría. Hay una sanción pecuniaria, ¿no? Por parte de la entidad. Lo interesante del tema de las modificaciones de la Secretaría de Gestión Pública es que al final del 2022 todos los textos únicos de procedimientos administrativos van a ser homogéneos, porque hay una plataforma que está incorporando la Secretaría de Gestión Pública, donde todos los TUPAs van a estar ahí, y va a haber como un repositorio, o hay como un repositorio para revisar los TUPAs a nivel nacional. Muchas gracias, doctor Miguel Boada Chuquihuire, especialista en políticas públicas, hoy a través de instrumentos de gestión municipal del texto único de procedimientos administrativos que pues se ha modificado. 53 minutos, continuamos con más información a través de Litoral Noticias. Ya las autoridades están cumpliendo más de 100 días. No es necesario ir afinando cómo va la gestión, cómo va la respuesta en cuanto a la gestión pública, no solamente en la gestión municipal, sino en los gobiernos regionales. Con la experiencia que hemos tenido, autoridades regionales, municipales involucradas en casos de corrupción, ¿qué hay que hacer para trabajar y que no ser detectados por la Contraloría, por la OCI, y una buena gestión en beneficio del pueblo? Estamos con el doctor Miguel Boada, especialista en políticas públicas y sobre todo en gestión municipal. ¿Cómo está el doctor Boada? Muy buenos días, bienvenido a Litoral. Buenos días, Gilberto Chilete, gracias por la atención. Doctor Boada, en estos momentos
en todos los gobiernos regionales del país, a nivel nacional, en la capital de la República, se ve un vacío de nuevos cuadros en cuanto a gestión municipal. Y resalta la figura del señor George Forsyth por un trabajo de orden, de toma de decisiones que ha aplicado en el sector del emporio comercial de Gamarra. ¿Cuál es su comentario al respecto por esa inacción, por esa falta de decisión política por parte de las autoridades, señor Boada? Yo creo que todo es un compromiso, ¿no? George Forsyth tiene compromiso con el distrito desde hace muchos años, ha sido regidor también distrital, ha estado siempre involucrado en política, ha sido candidato a regidor también en otra oportunidad, y tiene el compromiso de hacer una buena gestión. En realidad solamente se necesita compromiso con el pueblo, y eso es lo que está haciendo George. Sí, y la verdad que el señor Forsyth aparece, incluso algunos vecinos dicen orden y lo faltan en el país. La gente bota papeles en la vía pública, no respeta las normas del tránsito, cada uno hace lo que le da gana, y cuando viene el orden, la gente se ve impactada y ve como una respuesta ante la falta de cuadros. Usted ha visto todos los políticos que están prácticamente la mayoría involucrados en cuestiones de corrupción y ve como una alternativa, ¿no? En realidad yo considero que las personas, hay un tema de principios y valores, que hay mucha gente que se mete a política y no la tiene. Entonces ahí empieza el tema, cuando la gente entra a servirse y no a servir al pueblo. Entonces, por ejemplo, hay infinidad, hemos visto cómo han ido realizando allanamientos a casas, han encontrado nuevas informaciones, han estado metiendo preso a la gente. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen principios, y en realidad utilizan al Estado como un botín, y que eso no debería ser. Hay gente que sí hace política, y hace política de conciencia, y hace política con valores, y esas personas, por ejemplo, ahorita tiene 100 años el doctor Luis Bedoya Reyes, y por ejemplo no tiene ninguna pista de corrupción en su vida, y al contrario, ha hecho obras en beneficio de los demás sin servirse de ello. Claro, el doctor Luis Bedoya Reyes es un ejemplo de transparencia y gestión municipal, y usted se recuerda, seguramente ha leído, ¿no? Usted seguramente tiene mucho conocimiento en el Partido Popular Cristiano, cuando el señor Bedoya inició el zanjón, lo que él había expresado, cuántas críticas le vino al doctor Bedoya, que esto por acá, los limeños de ese tiempo, los peruanos, lamentaban una obra para el olvido, un elefante blanco, y miren lo que ha hecho. Se adelantó la época el doctor Bedoya y con las manos limpias de don Miguel Ángel Boada, ¿no? Así es más, lo que se sacó del Zanjón, como anécdota también te cuento, por ejemplo, Lima era un acantilado de la Costa Verde. Toda la tierra que se sacó del Zanjón que decían, toda esa tierra fue a parar al acantilado, y ahora tenemos una Costa Verde. O sea, todo fue engranaje de una intelectualidad que agarró y transmitió y vio futuro en la Costa Verde también. Porque solamente teníamos un pedacito de Chorrillos, un pedacito de Miraflores, un pedacito de Barranco, y no teníamos nada más. Claro. Estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Boada, experto en políticas públicas. También nos llega un análisis de las últimas encuestas donde dice que no solamente los gobernadores regionales, sino los alcaldes tienen miedo en colisionar con dinero del Estado. Pero no es que tengan miedo, sino que tienen malos proyectos o tienen malas intenciones y no saben qué hacer con el dinero. ¿Qué nos puede indicar usted al respecto, doctor Boada? Como el Estado de cierta forma ha venido trabajando de cierta forma para pulir los proyectos que se están haciendo en provincia, porque en realidad no solamente en provincia sino también en Lima está la idea, por ejemplo, lo del presupuesto participativo, está la idea, la concepción, pero por ejemplo no aterrizan con la parte técnica, por ejemplo en las habilitaciones urbanas, y como no tiene habilitación urbana no se puede ejecutar la obra hasta que no tenga. Entonces hay temas puntuales que debería de ser un poco técnico para poder aterrizar las ideas bien y que se puedan ejecutar en el momento adecuado, porque simplemente las ideas solamente quedan en ideas, y cuando quieren ejecutarlas no la pueden hacer porque hay una serie de impedimentos que lo prohíben, ¿no? Eso es una falta de previsión, de cierta forma, de repente ser un poco populistas por decir no, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, haciendo pequeñas obritas, cuando en realidad lo que necesita de repente el distrito o la provincia son obras de mayor envergadura, donde necesitas un mayor presupuesto, y todo el presupuesto debería estar destinado ahí, en vez de hacer pequeñas obritas de parchado de pista, de cambio de asfaltado de una cuadra,
pequeñas obras que se merman en una localidad, pero que en realidad no se ve que estuvieran haciendo algo. En vez de hacer una obra, por ejemplo, de anillos viales de repente con ese dinero, o en el tema, pues, por ejemplo, de trabajar el tema del medio ambiente, o trabajar el tema de las ciclovías, o trabajar el tema de un tema integrado, ¿no?, del transporte, o un tema integrado sobre el tema del medio ambiente, que tanto que se utiliza el tema de las energías renovables. Tampoco en eso tampoco se apuntan las políticas públicas de ahora, pero sería bueno, interesante tratarlo en el futuro. Por ejemplo, hay paneles solares que pueden tener energía solar y en la noche se pueden retroalimentar, ¿no? En algunos lugares donde no existe la electricidad, ¿no? Claro, esa es una buena alternativa, por ejemplo, que algunos lo ven y no es vistoso, no llama la atención de la gente, pero a futuro es conveniente. Aquí también nos escribe un señor por WhatsApp, nos dice: pregúntele al doctor Miguel Ángel Boada, experto en políticas públicas, ¿por qué a veces las autoridades electas a nivel nacional, no solamente en cierta circunscripción, en ciertas jurisdicciones, sino a nivel nacional, tienen miedo porque les gusta improvisar? No les gusta que el control de la Contraloría que está cerca, no les gusta el OSI, no les gusta tener empresas formales que hagan la construcción de una obra, les gusta manejar el dinero en forma informal. Por eso que tienen miedo de invertir y a veces retornan el dinero al Estado, don Miguel Ángel, ¿no? Así es. Es que ya con lo que se ha venido aconteciendo en las últimas épocas, o bueno, los últimos meses, se parece que trabajar en el Estado parece que fuera una condena, porque en realidad tocas dinero público y ya te vas de frente. Ahora hay un equipo muy bueno, pero en realidad el tema es que hay que tener una previsión y una planificación de la municipalidad y con una racionalización con el tema de los gastos. No se puede gastar por gastar y hay que gastarlo bien lo que tenemos. Y de cierta forma las autoridades no se forman para hacer gestión, en realidad entran y improvisan. El tema es capacitarse elegir bien a sus autoridades antes de ser elegidas, porque en realidad hay una mala praxis de elegir a políticos que de repente son carismáticos, pero en realidad en gestión pública están en nada. Entonces, eso sí es una llamada de atención para todos nosotros, porque en realidad nosotros somos quienes los elegimos, nosotros somos los quienes les damos el cargo y el poder para poder hacer las cosas. Claro. Doctor Boada, hay una mala práctica que creo que el Estado también debe modificar, por ejemplo, en la utilización de recursos para ciertos funcionarios, por ejemplo, en el Ejército. Lo que ha pasado con el señor Edwin Donay, cuando ha sido comandante general de la región militar sur, donde le dan unos recursos para administrar combustible, y esta mala costumbre se ha hecho un vicio, así como la prisión preventiva. Cualquiera que me cae mal, prisión preventiva. Eso es un vicio. Yo creo que el Estado debe cambiar ciertas conductas en cuanto a entrega de recursos para que no llegue a un vicio como esto de la gasolina, por ejemplo, en el Ejército y la policía, ¿no? Claro, parece que es una costumbre antigua el tema de la gasolina en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, ¿no? Han habido casos y se han destapado casos o noticias que han habido varias, o sea, no es una, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera. Siempre ha habido el tema de la gasolina y siempre se la han agarrado, ¿eh? Y siempre ha habido, solamente que antes no había tanta curiosidad por el tema que había tanta publicidad, pero en los medios de comunicación ahora sí, o sea, cualquiera puede llevar con su teléfono cómo están sacando la gasolina de las camionetas, de las motos, ¿no? Y la están vendiendo por otra parte, o de frente están yendo con los vouchers de consumo de gasolina y se lo venden, ¿no? O sea, siempre ha existido eso. Hacerle un coto a eso, hay que hacer un tema mucho más exhaustivo, ¿no? Claro, el doctor Miguel Ángel Boada, experto en políticas públicas, nos habla perfecto, y como dice, toda la vida existía eso de la gasolina, pero se ha convertido en un vicio donde todo, desde el general hasta el último soldado del ejército, el último general, el primer general de la policía hasta el último agente de la Policía Nacional lo utiliza para sobrevivir, si no vive, dicen. Si no utilizamos eso, nos morimos de hambre. Eso no puede ser. Tiene que cambiar una política del Estado, de la reforma del Estado. Tiene que incluir ese tipo de cosas que parecen pequeñas, pero deben ser incluidas para una buena convivencia y luchando contra la corrupción, doctor Boada, ¿no? Claro. En ese sentido, por ejemplo, la Secretaría de Gestión Pública ha lanzado pues un nuevo formato de TUPA.
para adecuarnos todas las municipalidades y todo el sector público, ¿no? De cierta forma para homogeneizar de repente el tema del trato al vecino, ¿no? Porque ahora actualmente cada municipalidad elabora su TUPA conforme quede conveniente y lo aprueba la provincia y ya es pasible de cobro. Ahora la Secretaría de Gestión Pública está unificando criterios para poder sacar un solo texto único de procedimientos administrativos a nivel nacional, para de cierta forma homogeneizar los gastos, homogeneizar los procedimientos, homogeneizar los requisitos, ¿no? Que ya no se pueden alterar, ¿no? Y ahora las municipalidades tienen plazo hasta el 2020, ¿no? Para poder adecuarse a este nuevo TUPA. Bueno, ese TUPA es importante, el texto único del procedimiento administrativo en todo el país que sea uniforme, para todos por igual, porque existía, por ejemplo, con los permisos de transporte, venía Guarochirí y alteraba, y el ámbito del transporte era un vicio también que se ha devuelto. Todo eso hay que corregir en la lucha para una buena reforma del Estado y en la lucha sobre todo contra la corrupción. Doctor Miguel Ángel Boada, ha sido muy amable usted y hasta cualquier instancia. Gracias por atender el llamado del Litoral Noticias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y a todos tus radioyentes, muchas gracias también. Gracias, doctor Miguel Ángel Boada. Una entrevista con el doctor Miguel Boada. Doctor, ¿está en línea? ¿Nos escucha? Buenos días, ¿cómo están? Elvira, días, ¿cómo doctor, estás? Primero queremos empezar rápidamente. ¿Qué es el TUPA? El TUPA es el texto único de procedimientos administrativos que tiene cada entidad del Estado, ¿no? Para cobrar tasas, por ejemplo, algunos derechos que son personales a cada persona, licencia de funcionamiento, trámites de construcción, licencias, autorizaciones, ¿no? Básicamente todas las autorizaciones que tienen las municipalidades, como certificados de numeración, certificado de parámetros, certificado de jurisdicción, independización, ¿no? Todos los trámites que se puedan realizar en una entidad del Estado, pero específicamente en municipalidades. Nos dijeron que este año ha tenido algunos cambios. El año pasado, en octubre y noviembre, han realizado la Secretaría de Gestión Pública ha aprobado un nuevo formato del TUPA. ¿Para qué? Para que de cierta forma todas las municipalidades a nivel nacional se homogenicen, pidiendo no solamente eso, sino tomando en consideración que todas tienen que tener los mismos requisitos según la ley, y por otro lado de que hay que tomar en cuenta también las resoluciones de Indecopi que hablan sobre trabas burocráticas en algunas municipalidades, ¿no? Ahora, la población tendría que saber, porque nosotros como ciudadanos hacemos el uso del TUPA, ¿verdad? Sí, todo ciudadano utiliza el TUPA. Estos están adecuados según la resolución 005, se tienen que adaptar al nuevo formato al 30 de junio del 2020, y las municipalidades un poco más pequeñas, tipo EFG, hasta 30 de junio del 2020. Ahora, otra modificación que ha cambiado es que la conducción del proceso de elaboración del TUPA la tiene el secretario general de la entidad, lo elabora el centro técnico planificación, la sustentación de costos y procedimientos, administración y finanzas, la base legal sigue por asesoría jurídica y da la conformidad a la gerencia municipal, ¿no? ¿Algunas modificaciones más que debemos considerar? Sí, por ejemplo, en lo que se refiere a licencia de funcionamiento, antes, por ejemplo, se tenía en cuenta el tema hasta 100 metros, había de 100 a 500 metros, detalles otras inspecciones de detalle que eran de 500 a más. Ahora eso ha cambiado las denominaciones, ahora se le llama riesgo bajo o medio, riesgo bajo, alto, muy alto, ¿no? Es otra de las modificaciones que vienen ya para incorporar en este nuevo TUPA, ¿no? Y se tienen que considerar todas las resoluciones de Indecopi que hablan sobre barras burocráticas en lo que respecta, pues, no solamente a aumentar requisitos innecesarios que utilizan algunas entidades para poner un poco de burocracia. Entonces hay que quitarlas esas, porque Indecopi está multando, ¿no? a las municipalidades que están tomando o poniendo requisitos que no establece la ley, ¿no? Cuando han tenido modificaciones del TUPA,
TUPA, quiere decir que en noviembre del año pasado probablemente algunas instituciones públicas y municipalidades todavía no conocen o desconocen de los cambios. Sí, porque en realidad casi la mayoría no ha tomado en consideración el tema de las modificaciones y están con los TUPAs anteriores. Ahora tienen que sacar unos nuevos TUPAs para poder adecuarse, porque en realidad es un nuevo formato que está sacando la Secretaría de Gestión Pública, porque al finalizar el 2020 tienen que homogenizarse todos los requisitos del TUPA, de cierta forma, para que no haya un intercambio, porque cada municipalidad actualmente elabora su propio TUPA y pone los requisitos que considera convenientes, ¿no? Ahora, al 2020 ya deberíamos estar, de cierta forma, la Secretaría de Gestión Pública está viendo el tema de que todos seamos homogéneos y que nadie se dispare por su lado, algo así. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, doctor, quería hacerle otra consulta. ¿Qué problemas o cuáles serían los efectos negativos si es que hay una sanción? Puede haber efectos negativos, pero si hay una sanción, si las municipalidades o instituciones públicas no conocen sobre estos cambios para poder aplicarlos. Claro, el peor de todos es que no vas a poder recibir lo que ofreces. O sea, si no tienes adecuado tu TUPA, no vas a poder colgar ningún trámite. Entonces, y no vas a poder realizarlos. Eso es en el desmedro de la municipalidad, ¿no? Y en segundo lugar, que tienes que adecuarte sí o sí por ley, porque si no, sí hay también una multa por la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Y igual lo tienes que hacer. Bueno, por ejemplo, una pregunta por el WhatsApp y nos dicen ¿cuáles son los beneficios que tiene para la gestión municipal? El TUPA, ¿cuáles son los beneficios que tiene para la gestión municipal? Poder realizar y servir mejor al vecino, porque en realidad, como tienen en consideración todo lo que podemos hacer dentro de la municipalidad, como se refiere, por ejemplo, a autorización de eventos deportivos, licencia de funcionamiento, van a tener el sustento técnico y legal para poder realizarlos. En realidad, las inspecciones técnicas, la renovación de certificados, la licencia de edificación. Tenemos, sin fin, cerca de 193 procedimientos que se hacen en las municipalidades distritales, que si no lo tuvieran las municipalidades no podrían dar un buen servicio ni la legalidad del caso a los vecinos, ¿no? ¿Y en la región cómo nos sirve el TUPA en la región? De la misma forma, porque si no tienen sus TUPAs adecuados, cualquiera estarían de repente haciendo un cobro indebido, porque no está actualizado su TUPA, ¿no? Por ejemplo, en Lima, por ejemplo, solamente existen 2 municipalidades que han sido ratificadas por la Municipalidad de Lima. Una que viene a ser la Municipalidad de Santa Rosa y otra es la Municipalidad de Pueblo Libre. Y todavía faltan 40. En provincia no sé cuál sería el estado, pero me imagino que también las provincias deben de estar pendientes de ese tema. Porque si no, no van a poder cobrar, ni realizar los trámites en beneficio de los vecinos. Cuando se refiere a los vecinos es a toda la población. Así es, población en general, porque el TUPA es para todos, no es para uno solo. Ok, muchas gracias por esta entrevista. No sé si tiene algún comentario más que compartir con nosotros. Sí, que por ejemplo también hay que tener en cuenta que las municipalidades tienen que tener, ya se viene también el tema de los árbitros, donde por ejemplo el MINAN ha sacado unos decretos legislativos que aprueban la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y derogan la Ley 27314. Y esto, hay una serie de normas que han cambiado estos últimos meses, donde por ejemplo, las municipalidades de repente ya no van a poder cobrar a los centros comerciales porque hay un tope que las empresas pueden, si quieren, pagarles a las municipalidades o irse con terceros. Es un tema de discusión que ha estado ahí, y que queda pendiente, porque en realidad afecta a todas las municipalidades en general que recogen residuos sólidos en su distrito o su localidad, y que nadie ha tomado en cuenta este tema, y ya es una norma que está aprobada y es un decreto legislativo aprobado, y que las municipalidades no se han pronunciado al respecto, ¿no?
doctor, con esta última pregunta, ¿qué Sí. instituciones tienen el TUPA? Por ejemplo, municipalidades. Municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, en realidad toda entidad pública. Toda entidad pública brinda un servicio. Dependen del gobierno regional. El gobierno regional también. No me refiero a todas las instituciones que dependen del gobierno regional. Por ejemplo, aquí en Andahuaylas hay, en Abancay, ¿no? La Dirección Regional de Agricultura. Claro. Y vamos a pensar en la dirección, en Andahuaylas, Dirección Subregional de Agricultura. También, si realizan algún servicio, debe estar consignado en el TUPA. Si brindan algún servicio, cualquier entidad pública del Estado tiene que tener un TUPA, porque es el texto donde el vecino, el usuario, el poblador puede ir y decir, ¿saben qué? Este es el procedimiento. Yo pago mi tasa, mi derecho, pago en meses partes y este es el proceso que tiene que seguir para hasta que me dé. Y si no se pronuncia la entidad pública, hay un silencio positivo que me da la razón a mí, por ejemplo, ¿no? En algunos casos. Pero toda entidad pública tiene obligatoriamente que tener un TUPA. Esa sería el canal para ofrecer o para adquirir algún servicio de esa institución. Sí, por ejemplo, voy a meses partes, digo, necesito mi licencia de funcionamiento, pago el derecho, se realiza el trámite, pasa a la gerencia ve, pasa a la inspección ocular y le dan la certificación. Todo ese proceso debe estar plasmado en el TUPA. No es que alguien, o sea, fuera del TUPA sería algo irregular. Así es. Todo lo que está fuera del TUPA es irregular. Y si no está aprobado si no está aprobado debidamente, también es un cobro ilegal también.